el sufrimiento de la verdad. Realmente hasta el día de hoy, con mi cuerpo todo degradado por el tiempo. Con una vida muy bien llevada. Y cargando con gran orgullo 60 años de vida, todavía no sé a qué viene su nombre. Ja. Realmente no me importa en lo más mínimo, y hasta ahora lo continúo ignorando. Pero descuiden, no es para asustarlos, solo son cosas que pasa, todo ser humano en su vida. La primera experiencia que tuve con este ser fue, cuando tuve 15 años. Especialmente yo crecí en una granja donde tuve muchas experiencias, tanto de vida como laborales. Pero más allá de eso, he pasado buenos como malos momentos. Mi padre era un hombre con un excelente corazón, que daría la vida por su familia, y que daría la última miga de pan, al prójimo aunque él se esté muriendo de hambre. Todo lo que sé en el día de hoy se lo agradezco a él. Él falleció a la edad de 40 años por una enfermedad terminal al corazón. Y durante 4 años principalmente yo eduqué a mis 2 hermanos más pequeños con ayuda de mi madre. Cuando tenía 19 años mi madre decidió hacer nuevamente pareja, con un hombre que le había propuesto matrimonio. Durante ese año todo marchaba sobre ruedas, hasta que llegó esa noche. Estaba en mi habitación durmiendo tan plácidamente, y a lo lejos se escuchaban los típicos ruidos del hogar. Ya saben, los placares rechillar, el suave abrazo del viento en las cortinas, las puertas moviéndose por la cálida brisa del aire. Yo entre mis frazadas tratando de dormir en la oscuridad de la noche, no podía pegar un ojo, lo peor que me podía pasar esa noche era quedarme desvelado. Así que me levanté al baño para orinar, bajé las escaleras y fui a mi destino. Una vez concluida mi necesidad, fui a la cocina a tomar un vaso de agua, y me senté en una de las sillas que rodeaba la mesa. Mirando ciegamente a la oscuridad del comedor con el vaso de agua en la mano, se me vinieron muchos recuerdos de mi padre. Al terminar el vaso con agua, y mirando a un punto ciego del comedor, pude distinguir una sombra que se movió unos pocos centímetros, para la luz que reflejaba la ventana de la luna. Era uno de mis hermanos que estaba también desvelado, ya que los 3 para cual somos de dormir muy poco. Le pregunté qué estaba haciendo. Y lo único que recibí como respuesta fue, un llanto, que me estremeció todo el cuerpo, era como la mezcla de maullidos de gatos con aullidos de perros. Asustado entré en persecución con la cosa que no sabía con exactitud qué era, pero esta salió corriendo con unos pasos muy pesados, para la puerta de entrada de la casa, que estaba abierta. Salí a la calle en busca de ese sujeto pero no me explicaba cómo pudo desaparecer con tanta facilidad. Jamás comenté esto con nadie. Ja. Sinceramente. Esta es la primera vez que lo cuento. Recuerdo que al día siguiente cuando estábamos reunidos todos en la cocina. Mi madre estaba muy decaída, nosotros le preguntábamos qué le sucedía. Pero ella jamás reveló su miedo por la cual estaba tan triste. Entonces pasaron los días. Comunes y corrientes, como tenían que ser. Recuerdo muy bien cuando comenzaba una semana nueva, era un lunes por la mañana yo volvía del granero y encontré a mi madre sentada en las escaleras con la cara toda golpeada y llorando. Tiré la bolsa de maíz que llevaba a cuestas, y me acerqué a ella corriendo, preguntándole lo que le había pasado, pero ella respondió con el inconfundible lenguaje materno del silencio. Se secó las lágrimas y me abrazó con tantas fuerzas como si fuera el fin del mundo. Realmente no sabía cómo responder si ponerme triste por eso, o estar feliz. Esa noche, fue cuando todo lo que conocía cambió tan bruscamente. Que no sabía ya en qué creer. Nosotros éramos una familia muy religiosa. Íbamos a misa todas las tardes, en una capilla en una pequeña colina. No entiendo qué salió mal. La noche del día lunes, otra vez era yo y el desvelo. Estaba sentado en las escaleras cuando de repente me levanto de mi lugar para ir a mi habitación. Veo nuevamente a esa extraña cosa parada en el último escalón del segundo piso. Me miraba como triste y parecía que de su cuerpo saliera agua. Camino muy despacio dirección al baño hasta perderle el rastro. Subí las escaleras con tanta velocidad que me tropecé y caí al suelo, dándome cuenta que este estaba mojado. Mirando el piso pude darme cuenta que el rastro de agua venía del baño de la planta alta. Muy extrañado me dije a mí mismo, pero si el baño de la planta alta no está terminado, ¿quién podía estar usándolo?
Entré corriendo para ver qué es lo que pasaba, y me encuentro con una escena que jamás se me borrará de mi memoria. Mi madre estaba en la bañera sin vida, al parecer había decidido terminarla. Pero lo que me preguntaba a mí mismo era: ¿por qué? Foto tomada por el fotógrafo, Néstor Valdez. El día martes 3 de agosto de 1964. El suicidio de Marta Esquivel, al lado de la escena del crimen. Se encontró una carta que detallaba la violencia que ella recibía de parte de su marido. La carta fue presentada ante la justicia, dándole al marido de la difunta señora Esquivel una sentencia de 17 años por violencia familiar, la cual era ajenos a sus hijos. Desde ese entonces había pasado 10 años, que podía pasar, era un chico de 29 años en la gran ciudad. Yo con mis hermanos habíamos decidido vender la vieja granja de nuestro padre para dar paso al futuro. Mis hermanos estaban en la secundaria y yo estaba estudiando para abogacía, y tenía un trabajo de medio tiempo en un supermercado. El día viernes 4 de abril, me tocaba doble turno, porque los días viernes siempre venía el mayorista para dejar mercadería como hacía todas las noches. Se encontraba en el establecimiento, un empleado y yo. Ya que éramos los encargados de bodegas, su nombre era Fernando, me llevaba muy bien con él, gracias a él pude conocer las grandes ciudades, fuera del ámbito del campo. 12:34 de la noche vino el camión como siempre, empezamos a descargarlo y a Fernando le tocó bajar unos mostradores de aluminio que eran bastante caros por su pinta. Al bajar los mostradores Fernando se cortó con uno de los bordes de aluminio, el cual era una herida de muy poca importancia, pero en ese momento sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Al terminar de descargar el camión se fue con la planilla de stock, para lo que tenía que traer el viernes próximo. Fernando y yo empezamos a acomodar la mercadería. Cuando solo yo pude darme cuenta de esa presencia, esa cosa o criatura que una vez vi en mi juventud estaba mirando con la mitad del cuerpo por uno de los estandartes donde colocamos las cosas, coloqué mi mano en el hombro de Fernando, y lo empecé a agitar. Fernando, date la vuelta despacio, y mira para el estandarte 4, a alguien ahí te está mirando con mucha atención. Fernando lo hizo, pero esa cosa se había desvanecido como si estuviera hecho de aire. Fernando lanzó un chiste de que tal vez estaba borracho. Y seguimos acomodando. Al terminar cerramos el lugar y dispuestos a ir cada uno a su casa. Yo tomando un colectivo y él en su auto como siempre. Cuando estaba arriba del bus y sentado en uno de los asientos finales miraba por la ventana de cuando en un momento el autobús se detuvo en un semáforo. Pude ver lo que realmente nunca volver a ver después de 10 años. Esa cosa estaba parada en una esquina mirándome fijamente, pero se le notaba algo triste, era como si cargara la culpa de algo. Levanto el brazo derecho y pude observar que no tenía mano. No solo eso, todo el hueso de la radio que conecta con la muñeca estaba totalmente destrozado, como si hubiera tenido un accidente grave. Yo, por mi parte, lo miré en completo silencio. Al llegar a casa estaban mis 2 hermanos jugando a la consola y me tranquilicé, al verlos que estaban bien. Al día siguiente, al darme una vuelta por el supermercado en donde trabajo, me dan la noticia que Fernando, mi compañero de trabajo, falleció hoy a la madrugada. En un accidente automovilístico. En donde perdió gran parte de sus miembros, al chocar con un camión de transporte de larga distancia. Artículo 33 de Diario. Hombre fallece al instante luego de un accidente que incumben a un coche y un camión de montacargas de 2 toneladas. El accidente pudo haber sido por una falla en los frenos que sufría el auto del difunto Fernando Arguello, el cual era un Ford Mustang de 1980. El golpe de frente con el camión le quitó la vida instantáneamente al joven de tan solo 31 años. Me sentí culpable sin razón alguna, pero algo tenía que ver esa criatura. Al pasar 2 semanas de la difunción de Fernando, yo no salía de mi casa. También había entrado en una depresión que necesité ayuda psicológica. No tuve el valor de ir al velorio de mi compañero de trabajo. Realmente no tenía el valor suficiente para verlo. Frío y pálido en un cajón. Nunca en mi vida me había sentido tan atrofiado de los actos del destino. Era como un don de poder ver el destino ajeno, pero una maldición de impotencia al no poder hacer algo por ellos. Pasaron 3 semanas luego de lo ocurrido.
Con temor me adentré nuevamente en mi rutina para poder continuar con mi vida. Todos mis compañeros en la facultad me preguntaban a qué se debía mi larga ausencia. Como siempre, para algo están las mentiras. Al terminar el día, solo pensaba en ir a mi casa, darme una ducha y acostarme. Tomé el colectivo como de costumbre, nada extraño. Caminé las cuadras que me separaban de mi casa. Tampoco nada raro. Tranquilo llegué a mi hogar. Abrí la puerta. Mis hermanos no estaban. Así que tenía la casa para mí solo. Me duché, me comí todo lo que había en el refrigerador. Y me dispuse a ver películas. Cuando de repente, el maullido de un gato me arruinó una escena de la película que me fascinaba. Tomé un zapato, abrí la ventana. Y me quedé completamente congelado por la imagen. Esa cosa nuevamente frente a mi casa. Parecía como si flotara. Y tenía una bolsa en la cabeza, y no lo distinguía muy bien en ese momento. Pero su cuello tenía una posición muy extraña. Como si este estuviera roto. Tomé mi celular y logré tomarle una fotografía, de muy mala calidad pero por lo menos tenía una foto de esa cosa. Sonó el teléfono en mi mano. Atendí con lágrimas en los ojos. Para escuchar que uno de mis hermanos se había suicidado atándose una soga a su cuello. En ese momento sentí como mis fuerzas me abandonaron totalmente cayendo al suelo rompiendo en llanto. Hasta el día de hoy ni siquiera la policía local me puede decir el por qué lo hizo. Ja ja ja. Pero no te asustes, chico. Es solo un relato que solo un viejo loco, de 60 años puede contar para matar el tiempo. Eso es todo lo que tienes que saber de él. Antes de irme ahora que termina esto, sentado en mi sillón favorito, con una copa de vino en mi mano. Puede verlo a él. Parado frente a mí. Mostrándome tu destino, lo que te depara el futuro. Puedo verte llorando. Mientras miras la muerte de